agremiación, donde hay personas de que son personas que se encuentran laborando en el campo civil. Entonces, pues esto es muy importante que todos ustedes lo tengan en cuenta. Si de pronto son temas relacionados con aplicaciones de soldadura, pero pues nos interesa a todas las personas que nos encontramos al lado de las aplicaciones y de los trabajos que se están realizando en cuestiones de soldadura. Bueno, primero pues vamos a mirar los objetivos de esta capacitación. Como tal, pues son definir los conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo, también identificar los riesgos al que está expuesto en el trabajo, en este caso en el tema de lo que es de la aplicación de soldadura, y vamos a mirar unos equipos de protección personales adecuados para realizar el tipo de trabajo y más en soldadura. Bueno, ahora, aquí primero que todo les voy a presentar, primero que todo, la carátula de un estándar que es prácticamente de referencia que se utiliza en todos los procesos de soldadura. Este estándar es el ANSI Z49.1. De pronto, cuando aquellas personas que están involucradas en la aplicación de soldadura, por lo menos pueden ver las monogafas, los cascos de soldar, caretas de soldar, los tipos de respiradores también que se utilizan para la aplicación. Muchos de ellos están marcados con esa referencia, ANSI Z49.1. En este caso es la carátula del estándar, que es un estándar de referencia en el cual se basan para utilizar, para mirar cuáles son los aspectos de seguridad, tanto en aplicaciones de soldadura y también en procesos de corte. Y cuando hablamos de procesos afines, son tipos de procesos, por lo menos cuando son un bracing, un soldering, o bueno, otro tipo de aplicaciones, pero en general lo que tenga que ver es con calentar metales para lograr hacer una unión. Entonces, este estándar, como le digo, es el de referencia. Pero aquí en Colombia nosotros también tenemos unas normas técnicas que nos aplican para poder, en algunos casos el estándar como tal, el Z49.1 viene en inglés, pero estas normas técnicas ya son traducidas al español. Prácticamente ellos y Contec cogen apartes de ese estándar de referencia para que lo puedan aplicar aquí en estas normas técnicas, que son indispensables. Ahí están escritas cuáles son las referencias o los tipos de trabajo o los tipos de elementos de protección personal que son los que se tienen que utilizar al momento de realizar. Don Oscar, se cayó la señal. Bueno, vamos a darle unos minutos para que se restablezca. Suele suceder. Esos son los costos de esta comodidad de no tener que trasladarnos físicamente, pero quedamos por cuenta de la tecnología, y la tecnología ya también. Se está uniendo, Sí, señor. Bueno, eso está muy bien. La tecnología también está a merced del viento, a merced del agua y a merced de tantas cosas de la naturaleza. Sí, la señal está a veces poniendo muchísimo problema. Qué pena, don Fabio, ¿me escuchan? No, tranquilo, don Oscar, que aquí le estábamos cubriendo el espacio. No sé en qué Bienvenido. parte me quedé, la verdad no sé. Si me permite un momentico, Su merced, cambio aquí de red. sí, nos estaba denunciando las normas técnicas, la traducción de las normas técnicas colombianas en materia de seguridad. Sí, señor. Permítame, estoy cambiando aquí de red un momentico. Sí, señor, bien pueda, no se preocupe. Ya cambié de red. ¿Me están escuchando? Sí, señor, Okay. perfecto. Ok, bueno, entonces vamos a compartir aquí de nuevo la pantalla. Ajá, correcto. Muy bien. Okay. Estuvo entonces, excelente ese regreso, lo felicito. Bueno, qué pena, sí. No, qué pena, muy si bien. me excusan ahí. Bueno, listo. Entonces, seguimos. Entonces, voy a explicar que las normas técnicas colombianas cogen los apartes de lo que es el estándar de referencia del Z49
Eh, Creo que celebramos antes de tiempo. Estoy compartiendo para Face y no me deja. ¿Para Face también te está bloqueando? ¿Para O el sea, Facebook? cuando me uno a Face, me corto a la línea. Ah, ya. Ah, caramba. Hay incompatibilidad. Y lo interesante es que ya llegamos al tope de 100. Listo, ingeniero, bienvenido. Creo que ya sabemos dónde está la falla por acá. Sí, no, ya me di cuenta prácticamente que es la fallita que está efectuando. Bueno, entonces vuelvo a decir, las normas técnicas colombianas, entonces ellos cogen unos apartes del estándar de referencia del CENTA 49.1 y ellos prácticamente lo plasman aquí en las normas técnicas colombianas para que nosotros aquí lo podamos aplicar en la seguridad, en los procesos de soldadura corte y los equipos de protección necesarios para realizar las aplicaciones de soldadura. Entonces, si ustedes logran observar por lo menos la carátula de la norma técnica colombiana, la 4066 de la seguridad en soldadura y corte, entonces ellos prácticamente cogen los apartes del Z49.1. O muy bien ustedes pueden, por lo menos las personas que tengan conocimiento en la lectura en inglés, entonces pueden coger por lo menos en la página AWS, que es la Sociedad Estadounidense de Soldadura, pueden coger y descargar el Z49.1 y prácticamente lo que dice el Z49.1 lo traducen en la norma técnica colombiana. Aunque no es completo, ¿por qué? Porque de todas maneras es lo que nosotros aplicamos aquí en nuestra región. Pero bueno, entonces vamos a mirar los factores de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Es una condición, no es un evento del ambiente, de la organización o de la persona. En este caso, por eso yo digo que no solo le tiene que ser el aplicador, sino la organización. Prácticamente la persona que está involucrada en la aplicación, pues ella está muy concentrada realizando su trabajo, pero pues hay personas que se pueden encontrar alrededor que ellos también pueden mirar esa condición, ese factor de riesgo que es el que nosotros podemos mitigar. Y ahí, como dice, pues son capaces de contribuir al desarrollo de una enfermedad o un accidente laboral. Ahora, ¿cuáles son los factores que se pueden encontrar en todas las aplicaciones de soldadura? Permítanme aquí. Vemos por lo menos que un factor puede ser el ergonómico. Al momento de realizar una aplicación, una mala postura, pues entonces vamos a poder tener complicaciones a largo plazo, lo que es en nuestro sistema óseo, en nuestra columna vertebral. Siempre vamos a estar expuestos a ruidos, no solo en este caso de estas máquinas que se utiliza por lo menos en la obra civil, por lo menos los rotomartillos que generan una gran cantidad de ruido exagerado, pues también lo que nosotros utilizamos, las máquinas rotatorias, lo que es la pulidora, lo que son remachadoras, bueno, en fin, una serie de herramientas que nosotros utilizamos para realizar nuestra aplicación de soldadura. Entonces es un riesgo prácticamente que nosotros lo vamos a encontrar siempre latente en nuestras aplicaciones de soldadura. También podemos encontrar humos y vapores que ustedes, como lo pueden observar aquí en esta imagen, de pronto las personas que tengan conocimiento en la aplicación de pronto dicen que es algo innecesario, que de pronto pueden ver un tipo de humo que no pueda afectar a las personas, y relativamente estos humos de soldadura prácticamente son partículas metálicas que quedan suspendidas en el aire. Al momento de que una persona, son muy pequeñas, son partículas por millón que están suspendidas en el aire, pues al momento de que ellas llegan a ingresar a nuestro sistema respiratorio, pues entonces nos van a efectuar ciertos problemas en nuestros pulmones y eso no se va a ver afectado de pronto en 1 o 2 años, sino a largo plazo. Aquellas personas que no tengan el conocimiento, de pronto no tengan el cuidado, que puedan realizar las aplicaciones de soldadura, pues entonces se van a ver seriamente afectados. Y no solo la persona que está aplicando, sino también las personas que se encuentran al lado. De pronto también cuando hay sitios que son confinados, prácticamente cuando se hacen muchísimas aplicaciones, pues se puede encontrar que muchas partículas de esas que quedan suspendidas en el aire, que quedan suspendidas en el medio ambiente, pues obviamente también van a afectar a todas aquellas personas que se encuentran también ahí en ese recinto. Entonces es muy importante que todos ustedes sepan que un humo y un vapor de soldadura es prácticamente nocivo para la salud, nocivo para nuestros pulmones. También vemos riesgos mecánicos,
porque de pronto hay personas, y ustedes como pueden observar aquí en la imagen, hay personas que no tienen como la capacitación adecuada, como el conocimiento adecuado para poder efectuar todos esos trabajos de soldadura, todos esos trabajos en la aplicación, en la fabricación y montaje de todas las piezas metálicas que se está trabajando. No utilizan los elementos de protección personal, incluso eso es un riesgo que está latente porque es que una persona no puede ser una prensa mecánica la cual pueda sostener bien un tipo de material de esos. Si la persona que está utilizando la pulidora en este caso, pues él llega por lo menos a ladearla un poco, ella por lo menos puede quedar atorada, puede partir el disco, la persona que se encuentra ahí al lado pues también va a tener problemas porque pues está expuesto a un peligro, y prácticamente todos esos elementos rotativos, como yo le digo, son máquinas que están trabajando a revoluciones y entonces van a haber riesgos potenciales que nos van a afectar en la aplicación de los procesos de soldadura. También riesgos eléctricos, ¿sí? En este caso, de pronto hay personas que de pronto por su experiencia y conocimiento, y eso es muy común y lo que es en la obra civil, porque de pronto están haciendo una obra civil nueva, entonces dicen, no, pero si ahí pasan dos líneas, entonces nosotros podemos colocar un cable y ahí va a trabajar nuestro equipo. Que en este caso hay equipos por lo menos antiguos que son transformadores, rectificadores, que ellos no tienen ningún tipo de tarjeta, pues entonces no va a haber ningún tipo de problema que lo puedan colocar en esos cables. Y hay personas que toman ese riesgo, eh, que es algo latente y ustedes lo pueden observar aquí en esta imagen, pues que es algo significativo porque es que se está trabajando con corriente eléctrica. También vemos los que estamos expuestos a la aplicación, pues también la radiación. De pronto por no utilizar también los elementos de protección personal, pues la persona que está aplicando el depósito de soldadura como tal, pues entonces siempre va a estar en el riesgo de esa radiación, porque las aplicaciones de soldadura emiten dos rayos, que es el rayo ultravioleta y el rayo infrarrojo. Ahora, un rayo infrarrojo no solo va a afectar a la persona, sino de pronto una persona en una obra que no tenga los elementos de protección personal y que se encuentre cerca de donde se está realizando la aplicación, pues también va a tener problemas. ¿Por qué? Porque no cuenta con los elementos de protección personal. Permítame aquí. Riesgo. Es que no alcanzo a mirar aquí. Riesgo potencial. Bueno, pues es la posibilidad que durante la actividad de corte o trabajo del equipo o la mala utilización pueda causar una lesión al operador o a terceros en la zona de trabajo. Entonces es muy importante y que ustedes vean que esta capacitación no es solo para aquellas personas que sean los aplicadores soldadoras, sino para todos aquellos que se encuentran en una obra, desde que sea una edificación, desde que sea un puente, desde que sea una obra civil, una casa, un edificio, un salón, lo que estén realizando como tal en una aplicación. Entonces no es solo para la persona que está ejecutando, el operador, el soldador, sino todas aquellas personas que se encuentran alrededor de ese tipo de trabajo. Factores de riesgo, pues entonces aquí podemos observar en estas imágenes. Hay personas que por lo menos están utilizando este tipo de andamios. Bueno, no son andamios certificados, pero pues desde que estén bien situados, pues se puede realizar el trabajo. Pero en este caso, nosotros podemos observar que los soldadores prácticamente están suspendidos en el aire por unas tablas y no tienen ningún tipo de elemento de protección como un arnés o una línea de vida. Entonces, en el caso de que ellos se puedan descuidar, entonces por lo menos no pueden dar un bien en paso y por lo menos y pueden salir de su sitio donde ellos están trabajando, pueden sufrir una caída y pueden sufrir un accidente. También vemos por lo menos aquí es personas que, o un ayudante técnico, o una persona que esté realizando un alistamiento de un material, entonces de pronto no tiene como el cuidado de dónde va a dirigir esas chispas. O sea, esas chispas, esto son metal prácticamente fundido que queda suspendido. Eso es algo que va a generar calor y ese calor puede afectar un equipo de estos. Y en este caso, por lo menos un equipo de oxicombustible es un gas combustible, que esto puede ser acetileno, puede ser gas propano, puede ser gas butano, puede ser incluso hidrógeno. Entonces son gases combustibles. Y en el caso del oxígeno, porque es que el oxígeno también es un gas
de pronto hay veces las personas dicen, no, oxígeno es algo como muy normal que encontramos en el medio ambiente, pero pues el oxígeno es altamente explosivo con las grasas y con los aceites. Entonces es importante que ustedes sepan que estos elementos, por lo menos las máquinas rotativas, nosotros también tenemos que saber hacia dónde se va a dirigir la chispa. Ahora bien, cambiemos el concepto del equipo de oxicombustible. De pronto hay dos personas que están ahí al lado de ese tipo de trabajo que están realizando, pues de pronto también la persona no se va a dar cuenta y una partícula de esas por lo menos puede salir hacia las personas que están ahí paradas. De pronto no pueden tener sus gafas de protección personal y pues entonces una esquirla de esas por lo menos se le puede ingresar en un órgano como es el del ojo. De pronto las personas que han tenido como esas molestias y dicen que preciso una esquirla y una proyección de esas va a caer en el ojo. Entonces es donde más se siente porque es que el ojo es un órgano muy sensible y si no se cuentan con los elementos de protección adecuados, pues entonces van a haber un riesgo muy potencial y en algún caso, por lo menos esos son partículas metálicas que quedan suspendidas en el aire y entonces pueden ingresar en un ojo y prácticamente puede perder una persona la visión. Bueno, ahora vemos aquí que hay personas que están trabajando, pero que no cuentan con una organización, están trabajando prácticamente encima de los cables. Entonces todos estos riesgos, en este caso en este riesgo eléctrico, de pronto por omisión o aquellas personas de pronto no tengan el conocimiento, la persona que podemos observar aquí en el lado izquierdo, él tiene todos sus elementos de protección personal adecuados, pero pues él por su conocimiento, él se los aplica, pero las demás personas que se encuentran al lado pues no lo están aplicando e inclusive están encima de esos cables. O en este caso por lo menos podemos observar que una persona está utilizando unos elementos o un tipo de herramienta que no es la adecuada para realizar un corte, por lo menos en un cable eléctrico. Entonces, todos estos son faltas de conocimiento, ¿sí? Que nosotros tenemos que mitigarlas por medio de capacitaciones como las cuales se están brindando el día de hoy. Ahora bien, en el caso de utilizar las máquinas que nos van a ayudar a realizar esos montajes, esas aplicaciones, por lo menos en este caso de estas máquinas rotativas, pues aquí podemos observar que sí, la persona puede tener una careta que puede mitigar el riesgo, por lo menos de que le caiga una esquirla. Pero bueno, él está cubriendo aquí prácticamente su cara, pero no está cubriendo sus manos. No tiene los guantes adecuados para poder realizar el trabajo. Aquí podemos observar también que hay una persona que de pronto tienen una máquina que la pueden estar utilizando para realizar aplicaciones, para realizar montajes, pero en este caso, este tipo de máquinas son esenciales para un tipo de trabajo, en este caso para realizar cargas pesadas, no personas. Y aparte de esto, pues esta persona se puede encontrar en la parte de arriba, pero no tiene ningún tipo de protección. Y así tenga arnés y línea de vida, no tiene por qué estar utilizando un tipo de máquina, una herramienta de estas para realizar ese tipo de trabajos. Entonces se tiene que ser muy meticuloso. No solo la persona que toma riesgo dice, no, entonces venga, yo me subo allá porque eso es fácil, no va a pasar nada, sino también aquellas personas que encuentran alrededor, los supervisores, los ingenieros, las personas que están, inclusive un maestro de obra, un ayudante de obra, y con criterio se le puede acercar y puede decir, qué pena compañero, estas acciones no se pueden realizar porque es un riesgo, no solo para usted, sino también para las demás personas que nosotros encontramos aquí. Bueno, ahora podemos ver, esto es muy común, de pronto encontramos este tipo de avisos donde dice no pasar, por favor, precaución, piso mojado, precaución, incluso pasan cintas que dice peligro, por favor no ingrese, y pues nosotros como buen colombianos le podemos hacer caso omiso a esas cosas y pues entonces nos vemos afectados seriamente más adelante. ¿Por qué? Porque podemos tener un accidente. En este caso el riesgo, en este riesgo sí puede haber riesgo a la colombiana y esto puede pasar muy común. De pronto sí se sabe que una palanca es una parte esencial para realizar muchas cosas, pero no para mitigar peligros, para mitigar riesgos. Y más, entonces aquí hay personas que están realizando trabajos debajo de donde se pueden encontrar tanques, en este caso por lo menos aquí está muy cerca lo que es el tanque del combustible del vehículo. Y así está realizando aplicaciones de soldadura. Aquí vemos nuestra fuente de poder, vemos aquí nuestro soldador arriesgado que está realizando esa aplicación. Y de pronto esto
también puede pasar, y en casos omisos no solo el operador, sino de pronto aquella persona que está encargada y dice, no, eso hagámosle porque eso tenemos que hacerlo, tenemos que cumplir, si no hay más que hacer. Y pues el buen trabajador es el que se arriesga, el buen trabajador es que no, ese man sí es arriesgado, pero eso es un buen trabajador, sin saber que es que ahí nosotros estamos optando por el riesgo de una vida, de una persona, de un compañero de trabajo, de una persona que también tiene familia. Entonces tenemos que mirar que todos los factores de riesgo son muy importantes, que nosotros los sepamos reconocer a simple vista y que también los podamos evitar. Ahí encontramos lo que son los choques eléctricos, las quemaduras, por lo que nosotros estamos trabajando con arco eléctrico. En sí, el arco eléctrico en unos metales produce calor y el calor va a producir quemaduras, por eso es indispensable utilizar los elementos de protección adecuados. La radiación, lo que le comentaba, lo que son el rayo ultravioleta y el rayo infrarrojo, los ruidos que estamos expuestos, las partículas en suspensión, los gases y humos, las caídas, y hay unos casos que de pronto nosotros omitimos, de pronto por el descuido hay personas que pueden estar trabajando en alturas, dejan herramientas, dejan partes o piezas metálicas, las dejan por ahí suspendidas, de pronto alguien va y las empuja, entonces cae, de pronto puede estar una persona, alguien que puede estar expuesto, un equipo, prácticamente veamos que tengamos metal suspendido allá, en una parte de altura, entonces preciso cae eso, entonces cae sobre un equipo de oxicombustible, rompe el cilindro entonces va a ocasionar un conato y prácticamente puede explotar. Entonces son muchos riesgos que los cuales nosotros podemos evitarlos con la simple, se puede decir, visión, por el caso de observar, y aquellas personas que ya tienen experiencia en la aplicación, en el trabajo, tanto en obra civil como en montaje, como en estructura, pues todas esas personas son aquellas que están pendientes de todo lo que puede estar pasando, ¿sí? En el caso de las aplicaciones. Los efectos en la salud, entonces a largo plazo, por lo menos los ergonómicos, pueden haber dorsalgias, escoliosis, lordiosis, por lo menos en este caso, este señor de pronto una misma postura, porque en el caso de cuando están trabajando con las máquinas tornafresadoras, pues ellos son unas personas que están muy acostumbradas a estar en un solo sitio, pero pues entonces no hacen los debidos ejercicios, las pausas activas, que hoy en día son muy indispensables para realizar cualquier tipo de trabajo, entonces van a tener problemas también en su sistema óseo. El ruido, el momento de que nosotros no estemos utilizando nuestros elementos de protección personal, pues entonces va a haber pérdida auditiva, y como les digo, eso es a largo plazo, y vamos a tener ese tipo de problemas como acúfenos y socioacústica, socioacusia, qué pena. También vemos los humos y los vapores, recuerdo que son las partículas suspendidas en el aire que van a afectar a los pulmones, daña las vías respiratorias, los problemas metálicos, los riesgos tanto en los mecánicos, las contusiones, el aplastamiento. De pronto estamos manejando un equipo que es muy pesado, cae, obviamente va a afectar a los miembros inferiores de los cuerpos. Generalmente es muy indispensable, por lo menos en el caso de que no importa que una persona así no haga ninguna labor, pero si se encuentra en el sitio donde se está realizando montajes, cualquier tipo de trabajo con obra civil, también tienen que todos utilizar su calzado adecuado, lo que es la punta de acero. La radiación de electricidad, entonces vamos a tener daños en los tejidos blandos, quemaduras, cáncer en la piel a largo plazo. Es muy común ver por lo menos personas que de pronto no pueden estar trabajando, realizando la aplicación, pero entonces de pronto ven el arco eléctrico. Entonces hay un tema muy común, muy del medio, que dicen que lo cogió el arco. En sí no es que lo coja el arco, recuerdo que es que el ojo es un órgano muy delicado. En sí, ¿qué trata de hacer? Como es un rayo infrarrojo, pues entonces ese rayo infrarrojo como quema prácticamente un tejido que se puede encontrar en la parte exterior del ojo. En ese caso entonces pues varias personas pueden decir, no, eso utilice la papa, utilice un pedazo de carne, utilícelo. Entonces es algo incómodo y casi siempre eso pasa de noche. Entonces la persona dice, no, yo no puedo dormir, siento arena en el ojo, tengo problemas. Entonces en sí, cuando pasa eso, lo primero que tiene que hacer una persona es acudir
a un oftalmólogo, que lo que sí puede hacer es tratar de refrescar la visión. ¿Por qué? Porque es que se quema el tejido. Pero pues lo que tenemos que hacer es refrescar, por lo menos colocar un paño con agua fría, pero nada más. O sea, eso de terramicina, papa, pepino, entonces son cosas que no se tienen que utilizar. Y que es muy común que las personas se automediquen. Aquí en Colombia somos muy expertos en automedicarnos. En sí, las personas que están involucradas en toda la aplicación, en todo el montaje, en sí, en todo el trabajo, siempre tienen que designar las áreas seguras y aprobadas para ejecutar las operaciones de corte y soldadura, y también para aquellas personas que están trabajando en la obra civil, los que están haciendo perforaciones, las personas que están trabajando con la retroexcavadora, la persona que está trabajando con la grúa. Entonces siempre tienen que haber unas personas que son aquellas que están encargadas de designar ese tipo de áreas. También, si bien, o sea, vamos, no solo tiene que ser la de parte de seguridad, de que el soldador, no, es que el soldador no es el que tiene que tener prácticamente cuidado de sus equipos, sino también las personas que lo manipulan. Y aquellas personas que pueden estar pasando por el lado de nuestro trabajo, entonces dicen, no, es que ese equipo está fallando en una conexión. Todas las personas tenemos que estar involucradas en eso, y como le digo, todos los riesgos se pueden mitigar, se pueden prever, se pueden prevenir, también solo observando y también informando a la persona que sea encargada para realizar ese tipo de trabajos. Aquí coloco como un ejemplo y podemos observar varios tipos de herramientas, pulidoras. Los elementos de protección personal tienen que ser los adecuados. Si se encuentran averiados, pues lo primero que tenemos que hacer es cambiarlos. Bueno, en cuestiones de seguridad siempre se debe estar seguro que se maneje de que solamente se usarán equipos de soldadura y corte, equipos relacionados, que estén debidamente aprobados, no pueden estar golpeados, no pueden estar de pronto manipulados por personas que no tengan el conocimiento o hagan el cambio de pronto en las conexiones. Entonces se debe tener harta certeza de que esas personas que están manejando su equipo son personas que están debidamente capacitadas, certificadas para realizar ese tipo de trabajos. Vamos a hablar de los elementos de protección personal, los que sean adecuados relativamente para las aplicaciones en soldadura y corte. Siempre tienen que contar con chaquetas y jeans especiales que soporten prácticamente el calor de aquellas chispas, de aquellas llamas. Pues obviamente lo que sí se tiene que hacer es algo presentado, porque pues si hay personas que utilizan este tipo de chaqueta, pero ellos no, por lo menos no tengan el uso adecuado, por lo menos un aseo, pues obviamente van a tener también un riesgo. De pronto esto lo tienen manchado de aceite o de grasa, pues entonces están trabajando con arco eléctrico, calor, pues pueden tener también un conato, pueden también tener un incendio. Relativamente los calzados, de pronto hay personas que dicen, no, es que las botas son más bonitas, que otras son más costosas, que otras son más económicas. Lo que tienen que cumplir es con lo que está estipulado en el estándar de referencia en el Z49.1. En el caso de aquellas personas, soldadores o personas que están trabajando como ayudantes técnicos, deben tener un tipo de bota que no tenga cordones. ¿Por qué? Porque como se está trabajando con chispa, con calor, entonces en un tipo de calzado de estos, entonces puede ingresar una chispa de esas, puede quemar cordones, incluso puede ingresar una chispa de esas y puede quemar el pie de las personas. Si tienen de este calzado, desde que cumplan con una punta de acero, pues entonces pueden utilizar este tipo de polainas, que ellas son las que van a cubrir estos cordones para que no tengan ningún tipo de problema. Los guantes tienen que ser indispensables, tienen que ser para el tipo de trabajo que se está ocasionando. En este caso, si están haciendo trabajos en soldadura y corte, tienen que ser guantes especiales para soldadura y corte. No pueden ser por lo menos los guantes amarillos que por lo menos utilizan los de obra civil, porque no son los adecuados para realizar ese tipo de aplicaciones. Entonces no se puede omitir, en este caso, todos los elementos de protección personal, porque es para el cuidado de la persona. También vemos que si de pronto no tengan este tipo de chaquetas, pueden utilizar sus mangas y sus petos, porque ellos van a ayudar a evitar los rayos ultravioleta, que son los que van a afectar. Esto sí es de pronto un tip para tratar de quitar ese mito que dicen que es que la soldadura descalcifica los huesos. En sí no es que la soldadura vaya a descalcificar los huesos. Lo que pasa es que de pronto esos rayos son los que van a afectar en un órgano que va a producir calcio en los huesos.
pero si se utilizan todos los elementos de protección personal, pues no va a tener ningún tipo de problemas de esos. En mi caso llevo 17 años en aplicación de soldadura y no me ha dolido ningún hueso. ¿Por qué? Porque siempre he utilizado los elementos de protección personal. En este caso también utilizar un capuchón, porque es que estamos también aplicando, van a realizar chispas, entonces también nuestro cuero cabelludo también prácticamente es un órgano que, si ustedes ven, es muy sensible. Cae una chispa de 1 de los centímetros. Los tipos de caretas que se utilizan, no importa el precio, no importa si son más costosas, si valen 2, 3 millones de pesos. Hay caretas de 50,000 pesos muy buenas, que solo depende del cuidado de la persona. O sea, las cosas no son malas, las cosas dependen es del cuidado que uno les tenga. Bueno, entonces aquí en la parte más adelantico les voy a explicar de qué depende, por qué utilizar un tipo de filtro de esos. Como ustedes pueden observar, unos vidrios negros, las monogafas se tienen que utilizar debajo de la careta, se tienen que utilizar a todo momento, cuando ingresa a la obra, se tienen que utilizar en todo momento. Así estén trabajando por lo menos en un escritorio, esas monogafas tienen que ser muy importantes. Eso es protección para nuestra visión. Y como les digo, el ojo es uno de los órganos más sensibles que tenemos en todo nuestro cuerpo. Entonces las caretas como tal se tienen que distinguir, también el tipo de trabajo, porque una careta de soldar, pues entonces no la podemos utilizar para realizar un tipo de proceso de soldadura como se llama soldadura por oxicombustible. Y la protección facial también para aquellas personas que están realizando por lo menos alistamiento de materiales, entonces también es muy indispensable que las tengan en buenas condiciones, porque hay personas que tienen este tipo de protección facial pero no cambian nunca el acetato, prácticamente queda opaco y queda rayado, pero igual dicen no, pero lo estoy utilizando. Pero pues una cosa es utilizarlo, pero otra cosa es utilizarlo en óptimas condiciones. Ahora bien, la respiración, los elementos respiratorios tienen que ser adecuados. En este caso, pues nosotros mostramos mucho este tipo de filtro, que es el 3M2097, que es el especial para humos de soldadura. Existen otro tipo de filtros que pueden ser por lo menos para pinturas, para, bueno, derivados del petróleo. Todo eso depende para el tipo de aplicación que se está realizando. Hoy en día es muy común que todas las personas estemos utilizando tapabocas. En este caso, siempre nos dicen el N95 porque es el adecuado para tratar de evitar esa propagación de ese virus. Pero en este caso, les estoy mostrando solo este filtro. Lo tienen que utilizar las personas que están involucradas en esa aplicación de soldadura. También los tipos de protección auditiva que nosotros estamos utilizando, existen de muchísimos tipos. Aquí hay unas siglas que son los que determinan el tipo de protección auditiva. Y en sí, no más, así no hayan muchos decibeles de ruido, es indispensable que todas las personas también tengan ese tipo de protección auditiva. Ahora bien, les voy a explicar, esto es la última parte, de qué depende utilizar ese vidrio, ese filtro, que de pronto que hay varias personas que lo han visto, ¿sí? Lo ven de lejos, pero ¿de qué depende la opacidad del vidrio? Depende también del proceso de soldadura que ustedes más adelante, de pronto pues yo escuché que más adelante van a tener capacitaciones, entonces van a lograr entender un poquito más qué son procesos de soldadura. En este caso hay electrodo revestido, hay proceso de GMAW, que es un alambre sólido, hay alambres tubulares, hay por lo menos procesos GTW, que es el famoso conocido TIC. Entonces esto depende del tipo de corriente que se esté manejando. Ahora, si aquí hay soldadores en esta capacitación, siempre la opacidad o siempre el número de vidrio que se está utilizando depende del tipo de amperaje que también nosotros estemos utilizando. Pueden haber de 60 a 160 amperes, entonces nosotros aquí podemos observar cuál es el número de opacidad sugerido que nos dan para poder utilizar esa aplicación de soldadura. Esta tabla es del Z49.1, o sea, del estándar de referencia. También podemos encontrar una parte de esa tabla en la norma técnica colombiana. Entonces es muy importante que todas las personas que quieran recibir capacitaciones y más, el Instituto de Soldadura Huesar con nosotros nos dedicamos
es a capacitar este tipo de personas. ¿Para qué? Para no solo determinar como un quemavarilla. Hoy en día de pronto hay unas personas que saben encender el arco y uno respeta mucho por el conocimiento que tengan, pero en sí la capacitación y la autocapacitación va a ayudar a mitigar todos esos riesgos potenciales que podemos tener en la aplicación de nuestros procesos de soldadura. Y como les digo, esta capacitación no es solo para personas que se encuentren realizando la aplicación como tal de soldadura, sino para todas aquellas que nos encontramos involucradas, desde ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, ingenieros industriales y en todo lado donde nosotros estemos realizando aplicaciones de soldadura.